Bueno, esta es la presentación de la ola agrícola aplicada a los temas de administración de operaciones, gerencia de operaciones, estrategia de la cadena de suministro y análisis de procesos. En primera instancia vamos a hacer un análisis, un recorrido a lo que es el análisis de procesos. ¿Cuál es la prioridad de los análisis de procesos? Bueno, es crear unos procesos de producción. Estos procesos de producción van a tener unos costos, tres tipos de costos. Por un lado, tenemos los costos de materia prima, que se van a dividir en contribución social, que va ligada a la responsabilidad social y empresarial que tiene la compañía, y el costo de extracción, que es todo lo que nos cuesta sacar de la tierra todos estos insumos que estamos produciendo. Y tenemos otro costo, pero más que para la empresa es para la sociedad, es el daño ambiental. Este es un término que no tienen muy en cuenta las compañías cuando hacen su proceso de extracción de materia en el campo agrícola, y es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema de recuperarse del daño que le hacen. Si el daño que se está haciendo, si todo lo que se saca de la tierra se hace a un ritmo mayor que la resiliencia del ecosistema, el ecosistema no puede recuperarse y va a tender a agotarse, y va a causar un daño ambiental muy grande. Tenemos también los costos de distribución, que es el transporte de materia prima, y tenemos costos de transformación. Los costos de transformación se hacen mediante maquinaria y mediante factores de producción, que va a ser el capital humano y la tecnología. En los costos de transformación están enfocados a crear un valor agregado a la materia que está entrando y para convertirlo en una salida con más valor para el cliente. En el análisis de procesos también tenemos en cuenta las necesidades de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? Bueno, tener una responsabilidad social y ambiental, como la educación, tener en cuenta el daño que se está haciendo al medio ambiente y cómo ayudarlo a recuperarse, y a la salud. Muchas empresas son muy contaminantes y afectan a todas las poblaciones que se encuentran aledañas a ellas. Entonces es un problema que está ligado con toda la sociedad. Tenemos los insumos primarios y esenciales, que en la ola agrícola van a ser el agua como primordial, la tierra, que es el factor más importante de la ola agrícola, y la fuerza de trabajo, que es la necesaria para hacer toda esta producción. En los análisis de procesos también, en las necesidades de la empresa también tenemos la principal de todas las empresas, y es optimizar sus utilidades, aumentar las ganancias. Y en la ola agrícola, ¿cómo se hace? Bueno, mediante los recursos naturales, que pueden ser a pedido o necesidad, que es extraída cuando se necesita más, o para crear existencias, es para crear un inventario de materia prima y ser utilizada cuando sea necesario. En los análisis de procesos tenemos lo que se llaman los amortiguadores, que también puede significar un inventario, que es un almacenamiento de materia prima. Tenemos la medición de los análisis de procesos. ¿Cómo se miden los análisis de procesos? Mediante el índice de procesamiento, que es el porcentaje de materia prima extraída y procesada en un tiempo determinado. Tenemos el tiempo de ciclo, que es lo que se demora desde la extracción de la materia hasta la entrega al cliente, sea interno o externo. Tenemos el tiempo de operación, que es el tiempo de corrida, que es el tiempo que se demora en producir un lote de materia extraída, ya procesada, y la preparación de los factores. ¿Cuáles factores son necesarios preparar en la hora agrícola? Bueno, pues la preparación de la tierra para hacerla fértil, o para
prepararla para un cultivo y la maquinaria, que es la necesaria para extraer todo lo que se produce en ella. El tiempo de corrida y la preparación de factores nos van a dar el tiempo de operación, que es lo que en análisis de procesos también tenemos el objetivo principal, que va a ser crear una competitividad en el mercado, que es la que nos va a permitir sobrevivir en la competencia. ¿Cómo se da esa competitividad? Mediante estrategias ambientales que van enfocadas a reducir emisiones, disminuir residuos, desechos y desperdicios y la utilización máxima de los recursos. Dentro del análisis de procesos, en los procesos de producción, es pertinente hacerse unas preguntas. ¿Cuál es la capacidad de mi extracción? ¿Cuánta materia puedo extraer en un tiempo determinado? ¿Cuánto tiempo toma todo ese proceso? ¿Y cuáles cambios puedo hacer para mejorar ese proceso? ¿Para qué? Para dar un cambio en los costos de mi extracción de la materia. Bueno, ahora en la ola agrícola nos vamos a enfocar en lo que es la estrategia de la cadena de suministro. ¿Cuál es el objetivo principal de la estrategia de la cadena de suministro? Bueno, es crear una ventaja competitiva. Como ya lo dije, esto es necesario y esencial para sobrevivir en el mercado actual. Y en la ola agrícola, ¿cómo es posible crear una ventaja competitiva? Bueno, mediante las configuraciones de las operaciones. Todas las operaciones que son requeridas en el proceso de toda la producción agrícola, desde la extracción de la materia a su procesamiento y su entrega al cliente. Bueno, ¿qué es una cadena de suministro? Cadena de suministro es todo el recorrido, por así decirlo, que hace una materia en su estado bruto, desde su extracción a su transformación y su llegada al canal comercial, que tiene como objetivo hacerla llegar al cliente. En la estrategia de la cadena de suministro tenemos mediciones. ¿Cómo se hacen estas mediciones? Mediante inventarios, que son amortiguadores, y la ventaja que vamos a tener con los amortiguadores es crear una independencia, ya que tenemos la capacidad de responder ante cualquier interrupción en la cadena de suministro, ya que podemos usar estos inventarios cuando los necesitemos, cuando ocurra una interrupción en los procesos de abastecimiento. En la medición también encontramos la eficiencia, que es la inversión en el inventario. Cuando hago una inversión en inventario, estoy creando una posibilidad de tener una capacidad responsiva ante cualquier adversidad que se me presente. En la inversión de inventario va a ir ligado con el costo total de bienes suministrados, ya que almacenar una materia depende, el costo que tiene almacenar una materia depende del costo de ese bien. Por ejemplo, el inventario de alimentos es muy distinto al inventario de madera, por ejemplo. Los alimentos que tienen que ser tratados con cuidado porque se pueden dañar, mediante que la madera ya puede tener otros procesos de almacenamiento, otros diseños de almacenamiento. La inversión de inventario puede irse. El lugar de extracción o cultivo desde el campo. En el procesamiento de materia extraída, que es en la fábrica o en la granja. En este se encuentran los tipos de carnes, por ejemplo, pues carne porcina, avícola, vacuna y la carne de pescado. También se puede hacer esta inversión en los centros de distribución,
pues pueden ser las plazas de mercado, por ejemplo, o en las tiendas detallistas y después al cliente. En la estrategia de la cadena de suministro también encontramos flujos. ¿Qué flujos existen? Bueno, tenemos flujos de información de capacidad, ¿de qué? De la naturaleza misma y de toda mi tecnología y toda mi maquinaria que tengo a disposición para realizar todos los procesos. También tenemos información sobre las necesidades de la empresa, que son primordiales para saber los objetivos reales y hacia dónde estoy yendo. Tenemos el flujo de materiales, del flujo de materia prima extraída y los factores de producción. En la medición también existen algo que son la rotación de inventarios. ¿Qué es una rotación de inventario? Bueno, pues es el costo de bienes producidos dividido el valor promedio del inventario agregado. Es la capacidad que tiene un inventario para fluir. Entonces, en la rotación de inventario se va a tener un costo anual que va ligado a la producción de bienes. Al año cuánto me cuesta producir un bien. Y estos bienes en la ola agrícola puede tomarse como ejemplo la tierra, de donde puedo sacar metales, alimentos vegetales, las semillas, de donde puedo sacar posteriormente madera y frutos, y crías. Una cría se puede considerar como un bien, ya que de él puedo sacar carne o energía. ¿Energía por qué? Porque para mí los animales pueden representar otro tipo de fuerza de trabajo, no necesariamente humano. El valor promedio del inventario agregado es el valor total de artículos del inventario que están en inventario, que va ligado con el costo del artículo, como ya lo mencioné. En el valor total de artículos en inventario está la materia prima, el costo de esa materia prima, el costo del trabajo en el proceso, lo que me cuesta transformar esa materia y lo que me cuesta adecuar todo el proceso para el fin que yo necesito. Está también el valor total de los bienes terminados, por ejemplo la carne o los vegetales y verduras listos para distribuirlos. O está el valor total de artículos del inventario de distribución. Este inventario de distribución puede estar en granjas o en plazas de mercado y se va a medir semanalmente de las 52 semanas del año. Hay que recalcar que las semanas de suministro son matemáticamente inversas a la rotación del inventario. En la estrategia de suministro también encontramos la estrategia de diseño. La estrategia de diseño es lo que me va a mí a dar la capacidad de cambiar la cadena de suministro y pues dar un fuerte avance a lo que es crear una ventaja competitiva. En la estrategia de diseño podemos encontrar las compras adelantadas. En la ola agrícola esto podría darse un ejemplo con la temporada de escasez. Yo puedo comprar unos productos que van a estar en escasez dentro de poco para tener abastecimiento suficiente para afrontar esta temporada. En la estrategia de diseño también tenemos que eliminar todas las actividades que no agreguen valor a lo que yo estoy produciendo. Todas esas actividades que no me agregan valor, lo que están haciendo es crearme costos adicionales innecesarios. Y pues hay que revisar eso, encontrar qué actividades no me generan valor a la materia que tengo y eliminarlas. En estrategia de diseño también tenemos el reabastecimiento continuo.
Que para lograr esto tenemos que tener un flujo de información muy grande, un manejo de información, ya que va a ser mediante un flujo de información continuo. Puedo reducir las semanas de suministro y crear una mejor relación con el distribuidor. En la estrategia de la cadena encontramos también la naturaleza de la demanda. En la naturaleza de la demanda encontramos el ciclo de vida, que en la ola agrícola la gran mayoría son de consumo inmediato. Está la capacidad de predicción, que son bienes de consumo vitales, o sea que tiene una demanda muy elástica. Su demanda no va a cambiar abruptamente con el tiempo. Tenemos la variedad de productos, que pueden ser agua, frutas y vegetales, carne, cereales. En la naturaleza de la demanda, en la variedad de productos también tenemos los principalmente funcionales, que tienen un ciclo de vida corto, como son la mayoría de productos de la ola agrícola. Son de amplia variedad, de compra constante, demanda predecible, como ya dije, poca variación de la demanda, y básicamente se encuentran en supermercados, tiendas detallistas, gasolineras, y en las principalmente funcionales, en la variedad de productos. En la ola agrícola son básicamente necesidades básicas, son satisfacer necesidades que son esenciales para nuestra vida. Tenemos en las funcionales también tenemos utilidades bajas en algunos casos, y en las principalmente innovadoras tenemos una demanda impredecible, un largo ciclo de vida, altas utilidades, nuevos cultivos, como por ejemplo ¿cómo logramos un nuevo cultivo de innovación? Bueno, el cambio de técnicas, el cambio en la maquinaria, en la tecnología, y en el gran cambio que se dio mediante la manipulación genética de los productos agrícolas. En las estrategias de la cadena de suministro nos podemos encontrar definiciones como el de suministro estable. ¿Cuándo es posible crear un suministro estable? Bueno, cuando tengo una base de suministro bien establecida. ¿Qué condiciones son necesarias para crear un suministro estable? Bueno, pues tener un proceso de manufactura y tecnología maduros. Un proceso de suministro evolutivo, o sea, una manufactura en las primeras etapas de desarrollo, y que tengan la facilidad de ser flexibles, que cambien frecuentemente. En la estrategia de la cadena de suministro también tenemos los tipos de estrategias. ¿Qué tipos de estrategias existen de la cadena de suministro? Bueno, tenemos cadena de suministro eficientes, que es aprovechar la producción y distribución. Tenemos un ejemplo muy claro en Colombia, que es que algunas tierras fértiles se están usando para urbanizarlas, para crear vivienda, y no para cultivarlas y hacerlas producir. Entonces, un ejemplo de aprovechar la producción es cultivar esas tierras fértiles y que se recupere la vivienda campestre, que las personas sigan viviendo en el campo y que sigan produciendo nuestra tierra. En las cadenas de suministro eficientes tenemos eficiencia de los costos, de los costos más altas. Podemos buscar economías a escala y eliminar actividades que no agreguen valor. Otro tipo de estrategia son las cadenas de suministro con riesgos compartidos. ¿Cuál es el objetivo de los riesgos compartidos? Bueno,
un ejemplo en la ola agrícola sería aumentar los inventarios de productos alimenticios para el invierno. Ustedes saben que en el invierno muchos alimentos escasean, su producción no es fácil y viable, así que antes de que llegue el invierno se hace un aumento en el inventario de todos estos productos esenciales alimenticios que van a estar en escasez. Entonces, al aumentar ese inventario, yo creo una capacidad responsiva, una cadena de suministro responsiva capaz de responder a todas estas adversidades. Tenemos otro tipo de estrategias que son las cadenas de suministro ágiles, que es una combinación de una cadena de suministro con riesgos compartidos, o sea, cadenas de suministro responsivas y que sean flexibles. ¿Qué significa flexibles? Que tienen una gran facilidad para su personalización. En la lectura daban un ejemplo muy claro de personalización y de una estrategia que trata de aplazar lo más posible la personalización, de volver único un producto hasta lo más lejano, hasta las últimas etapas de la supply chain, de la cadena de suministro. Cuando yo hago eso, tengo la capacidad de producir bienes iguales, reducir costos y personalizarlos y hacerlos únicos al final de la cadena de suministro, ya cuando se van a distribuir, a vendérselo al cliente. Daban el ejemplo de las pinturas, que vienen pinturas de un color específico, y cuando el cliente pide un color en especial, se prepara el mismo color en la tienda de pinturas. Otra estrategia de la cadena de suministro es la subcontratación. Un ejemplo en la ola de agrícola sería la subcontratación del transporte de todas las materias que estoy extrayendo del suelo. Puedo subcontratar la distribución y puedo subcontratar partes de lo que es el cultivo de la materia, como por ejemplo el mantenimiento de todo lo que estoy produciendo y la manipulación del producto. Ahora, en la parte de administración y gerencia de operaciones, podemos encontrar que está muy relacionado con lo que es la toma de decisiones. Todas las decisiones que tome un gerente, que se tomen, van a tener unas repercusiones, sean positivas o negativas para la compañía. Entonces es muy importante estar bien informado, tener un buen flujo de información, manejar bien la información y tener las estrategias correctas para tomar mis decisiones. Unas pocas son las estrategias de operaciones, que es la utilización de la capacidad de producción de la tierra en la ola agrícola, por ejemplo. Tenemos estrategia corporativa, que va de acuerdo a la planeación, toda la planeación que yo hago para la producción de la tierra, la utilización de funciones, de todas las funciones que yo tengo, la utilización de recursos naturales, que es muy importante, y la combinación de estas dos me van a dar hacer llegar a una ventaja competitiva. En la administración de operaciones, en la gerencia de operaciones, tiene como objetivo el diseño, la operación y el mejoramiento ¿de qué? De los sistemas de producción. En los sistemas de producción pues se van a producir los bienes agrícolas, como por ejemplo tierra, agua, madera y alimentos. Sistemas de producción en la ola agrícola se basan esencialmente en los servicios primarios. Y esos servicios primarios tienen a la naturaleza como base de todo. Tenemos una función operacional de la gerencia de operaciones. Tenemos una función operacional a corto plazo,
que son las decisiones de planeación y control, a mediano plazo, que son las decisiones tácticas, y a largo plazo, que son las decisiones estratégicas. Mediante estas tres funciones operacionales de distintos plazos, de distintos tiempos de acción, podemos hacernos varias preguntas que son muy importantes para la toma de decisiones, como por ejemplo, ¿dónde producir? ¿Dónde me es más eficiente y es más eficaz producir la tierra? ¿Cuánto debo producir? Ahí tengo que tener muy en cuenta cuál es la capacidad del ecosistema y de la naturaleza para recuperarse. ¿Cuándo producir? Va ligado con cuándo es mejor cosechar, cuándo es mejor producir distintos tipos de cultivos. También me da la capacidad de tomar decisiones de acuerdo al inventario. Recuerden que estamos en las funciones operacionales. Y mediante estas tres decisiones también puedo hacerme las preguntas de si manejar un inventario. Si manejo un inventario, de cuánta va a ser la capacidad de ese inventario, cuánta va a ser su capacidad responsiva y cuánta va a ser su rotación y su flexibilidad. También me puede decir cuánto capital humano necesito para hacer toda la producción, cuánto tiempo necesito, cuánta energía necesito y qué factores de la tierra necesito principalmente para mi decisión, para los procesos que tengo en la gerencia de operaciones. Mi nombre es Santiago Aguirre y voy a explicarles la ola de la cronomía. Tenemos los conceptos de estrategia de la cadena de suministro y análisis de procesos aplicados a dos componentes. El primero van a ser los sistemas de información administrativa y el comercio electrónico. La ola de la cronomía tiene un componente básico que es el manejo y el flujo de información a través de una plataforma. En los sistemas de información administrativa tenemos como objetivo una planeación de una estrategia administrativa con un enfoque activo que es útil para lograr una ventaja competitiva mucho más alta de la que se tenía. Esto va a lograr y va a tener una repercusión que va a ser una mejor utilización de los recursos humanos y financieros. En el plan estratégico administrativo tenemos también un enfoque pasivo, que es el plan administrativo, que es el sistema que satisface las necesidades. Otra característica de los sistemas de información administrativa va a ser el estudio de los sistemas y procedimientos. ¿Qué factores entran en el estudio de sistemas y procedimientos? Bueno, tenemos el registro de datos, la preparación de datos, el análisis de los hechos, el desarrollo de la mejor solución, la implantación de un nuevo procedimiento y el mantenimiento de los procedimientos, los que son útiles y me están generando una buena acción. Tenemos también un componente de los sistemas de información administrativa, va a ser el desarrollo de sistemas de información. ¿Cómo es posible el desarrollo de sistemas de información? Bueno, mediante datos, que son hechos, conceptos o elementos en su forma bruta, pero la característica de los datos es que no me va a conducir a comprender una situación. La información es un conjunto de datos ordenados
Y esto ahora sí me va a dar la capacidad de darle un significado y utilidad para tomar decisiones. Y también tenemos los sistemas, que es una recopilación y organización de datos y información. Tenemos el uso de información en los sistemas de información administrativa. El uso de información es muy importante, ya que es esencial y primordial para la toma de decisiones. ¿Qué información es necesaria? Bueno, pues información sobre resultados de desempeño, que son transacciones y operaciones y función de control administrativo. La información, el uso de la información también es necesaria para una transformación de una información que me entra y el uso que yo voy a hacer sobre esa información me va a dar una salida que me va a servir para tomar mis decisiones. Las características principales de los sistemas de información administrativa van a ser: calidad. Calidad tiene que ver con información concisa que retrate la realidad. Algunas veces la información nos da realidades paralelas, realidades que no son las que están sucediendo. Entonces un sistema de información administrativa tiene que tener calidad. También tiene que tener oportunidad. ¿Qué quiero decir con oportunidad? Bueno, que esté disponible en el tiempo que yo lo necesite. Y que en el tiempo que yo lo necesite, esa información todavía esté vigente y sea real. Que tenga concisión. ¿Qué quiere decir que tenga concisión? Que yo pueda tener la capacidad de resumir esa información que me están dando sin que altere su significado. Y se deben omitir asuntos ajenos a lo que yo necesito, ya que se puede presentar para malentendidos. Otra característica importante de los sistemas de información administrativa es la relevancia. Tiene que ser información esencial y tiene que ser pertinente con la acción. Tiene que ser confiable. Quiere decir que tiene que ser comprobable desde la fuente. Que cuando yo vaya a verificar si es verdad, sea correcto. Comprensibilidad. ¿Qué quiere decir comprensibilidad? Que lo que yo quiera transmitir sea comprendido de igual manera por el que está tratando la información. Tengo que usar términos y símbolos adecuados para lograr una interpretación debida. En los sistemas de información administrativa también tenemos componentes. ¿Qué componentes hay? Tenemos entradas de datos de fuentes internas o fuentes externas. Tenemos procesamiento, que son los datos organizados transformados. Básicamente se hacen en computadoras. Tenemos salidas. Las salidas de esta información de las entradas van a ser resúmenes escritos, diagramas o cuadros. Y todas estas son formatos accesibles que yo tengo de la información para hacer más fácil su entendimiento. También tenemos retroalimentación. Es una característica muy importante de la administración de los sistemas de información administrativa. Tenemos factores de medición, información necesaria, verificación y ajuste. Tenemos modelos, que son referencias lógicas y procedimientos que me van a permitir manipular las entradas. Tenemos tecnología,
que me permite almacenar y acceder a toda la información que yo tengo mediante datos y transmisión de producción de salidas. En los sistemas de información tenemos datos básicos que son un conjunto de texto también. Por otro lado tenemos el comercio electrónico. En la ola de la economía también podemos encontrar el comercio electrónico, que básicamente es la compra y o venta de productos y servicios mediante el internet u otras redes informáticas o plataformas. La compra y venta pueden realizarse por medio de pagos electrónicos, tarjetas de crédito o transacciones virtuales. También los productos y servicios pueden ser bienes tangibles, como lo son activos, commodities, inmuebles o bienes de consumo, o pueden ser artículos virtuales como son software y derivados, por ejemplo, el acceso a la información, licencias, programas y otros servicios virtuales. El uso de internet y otras redes informáticas trae la estimulación, creación y utilización de todos estos herramientas que nos sirven para crear innovación. ¿Qué tipo de innovaciones están disponibles con estas herramientas? Bueno, pues se pueden hacer transferencias de fondos electrónicas. La más importante con respecto a las cadenas de suministro. Mediante el internet y otras redes informáticas se pueden administrar las cadenas de suministro. Tenemos por ejemplo el caso de FedEx, que mediante su página de internet permite un rastreo constante del paquete que están transportando. También tenemos el marketing virtual, procesamiento de transacciones en línea. Tenemos intercambio electrónico de datos, que es muy importante para la fluidez y los sistemas de información. Tenemos los sistemas de administración de inventarios, también de acuerdo a la estrategia de cadena de suministro y análisis de procesos. Y tenemos sistemas automatizados de recolección de datos. Todas estas innovaciones van estrechamente ligadas con lo que es los sistemas de información, ya que las distintas plataformas trabajan exclusivamente con información. Entonces cada una de estas informaciones, de estas innovaciones, son cambios en el manejo de la información que se tiene. Del comercio electrónico tenemos unas ventajas: mejoras en la distribución, proveedores como proyectos digitales, información y libros. Tenemos mercado interactivo, que nos va a hacer quitar unos costos de distribución o ventas. También tenemos comunicaciones comerciales por vía electrónica. Esto es importante porque nos permite darle un soporte al cliente, nos permite que él se sienta con un apoyo constante. También nos permite compartir la información de la compañía, como haciendo conocer los productos y los servicios que ofrece. También tenemos beneficios operacionales, que son la facilidad para entrar a los mercados por medio del comercio electrónico y reduce errores, tiempo y sobrecostos. Por otro lado tenemos la facilidad para fidelizar a los clientes. Esto es muy importante, ya que cuando un cliente se siente identificado con la organización, va a tender a ser más partícipe en ella y a utilizarla más. ¿Cómo se hace para fidelizar al cliente?
Bueno, mediante protocolos y estrategias de comunicación, el usuario puede levantar requerimientos, hacer comentarios o plantear inquietudes. Es como una participación activa. También tenemos unas características principales del comercio electrónico. Una característica es que es ubicue, lo que quiere decir que tiene disponibilidad en casi todas partes del mundo. No hay problema con una repentina desaparición o que un cliente no tenga la capacidad de estar en contacto con las plataformas, sino que es muy disponible. También tenemos un alcance global, ya que nos permite ampliarnos a todo el mundo, ya que el internet y distintas plataformas están disponibles en cualquier rincón de la tierra, pues prácticamente. También tenemos estándares universales. Es muy importante porque las distintas plataformas manejan estándares y permite una mejor comunicación entre las personas. También nos permite tener un estándar en la tecnología. Tenemos riqueza, que es la comercialización de productos a quienes interese comprar o quienes interese vender. Tenemos una interactividad y es importante porque a la organización que utilice este medio, haciendo más énfasis en el análisis de procesos, hay una interacción constante con el usuario. El usuario siempre va a estar en contacto con la organización. Entonces, toda la información que fluya por parte del usuario a la organización y de la organización al usuario es una herramienta mediante la cual se pueden producir desarrollos a nivel de procesos, ya que se puede saber en realidad qué es lo que necesita el cliente y cuáles son sus aportes para mejorar todos los procesos. También se encuentra la personalización y adecuación con mensajes personales a individuos o grupos. Esto es muy importante porque se tiene en cuenta el cliente, se tiene mucho en cuenta el cliente. Tenemos una tecnología social que el usuario crea y distribuye su propio contenido. Tenemos otra característica importante que es la infraestructura y fundamentos. Tenemos los servicios comerciales comunes como directorios y catálogos o el pago electrónico. Tenemos infraestructura de red como es internet, intranet, TV por cable y satelital. Tenemos distribución de información, que es un intercambio electrónico de datos mediante correo electrónico. Y tenemos infraestructura de interfaces, que son bases de datos, agendas de clientes y aplicaciones. Otra infraestructura y fundamentos son las plataformas y lenguajes multimedia. Esto es muy importante porque es otro estándar, pero es un estándar de comunicación. Puede ser JavaScript, XHTML, HTML o BRML. El comercio electrónico también tiene unos usos principales que van a ser soporte técnico. En cualquier momento que el cliente lo necesite va a tener un soporte. Tenemos un contacto constante con los proveedores de materia prima y eso lo que nos hace es tener un ahorro en el tiempo y hacer el intercambio de información más eficaz, y esto lo que va a hacer es hacernos reducir los errores por intercambio de información fallida o mal comprendida. Tenemos elaboración de pedidos, seguros, sistemas de reservas como bases de datos compartidas. El comercio electrónico es el intercambio
de documentos de las actividades empresariales entre socios comerciales. Es como un flujo de información. Y tenemos la creación de nuevos canales como ventas y marketing. Y tenemos acceso interactivo a catálogo de productos como lista de precios, folletos publicitarios y venta directa e interactiva a los clientes.